Ok. Bueno, entonces voy a hacer la misma aclaración que estaba haciendo ahorita al grupo. No me voy a referir más a la serpiente como la serpiente, porque ya nosotros descubrimos que la serpiente es Satanás. Entonces, como no me voy a referir a ella como la serpiente, cada vez que aparezca Satanás, seguramente ustedes leerán en la Biblia la serpiente. Pero nosotros sabemos quién es la serpiente porque ya lo estudiamos la semana pasada. Sí. Y precisamente voy a referirme a la serpiente. Satanás, ya no la serpiente, Satanás tiene una condición que está en Génesis 3:14. Su condición es maldito. Dios no profiere normalmente maldiciones a menos que sea absolutamente necesario. Y en este caso es absolutamente necesario que Satanás supiera que no hay ninguna condición y que su condición es ser maldito. Sabemos cuál es su estado. En Juan 16:11 dice que el Señor ya lo juzgó, no va a ir a otro juicio, ya está juzgado. Dios no se equivoca, no hay nada nuevo, él ya está juzgado. También se sabe el lugar de su juicio, es el lago de fuego y azufre, lo que nosotros llamamos el infierno, pero que a veces se confunde con el lugar donde están los muertos y las personas tienden a confundirlo, pero no, el lago de fuego y azufre es un sitio preparado para Satanás y sus ángeles y al que van las personas que quieren ir a ese sitio. ¿Me escucharon? Es muy importante. Ese lago de fuego y azufre llamado infierno no fue preparado para el hombre. Fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero a los hombres se les ha dado con que quieren ir a ese sitio. Y también sabemos cuál es la condena para Satanás. Su condena es estar en ese lago de fuego en tormento, en atormentación. No sé si esa es una palabra, pero en tormentos por toda una eternidad. Ese es el juicio y la condena que se dio para ese ser, esa criatura. Ahora, no sé ustedes si se habrán hecho esta pregunta. ¿Por qué estuvo en el huerto en Edén? Pero ¿por qué Satanás estuvo en el huerto en Edén? ¿Por qué Dios lo mandó para allá? ¿Por qué no de una vez lo mandó para el lago de fuego y azufre? Ok, si quieren, por favor, pueden volver otra vez a revisar 2 Corintios 11:3. Si alguien lo puede leer, se lo agradezco con el like. ¿Alguien lo puede leer? Estoy abriendo. 2 Corintios 11:3. Sí. Ay, esto salen unas cosas ahí. Pero sí, adelante. Pero temo que como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ok. Entonces, Dios nos responde en Corintios que la serpiente estuvo en el Edén y está hoy todavía vigente para engañar. ¿Para engañar qué? Nuestros sentidos, todos nuestros sentidos. ¿Y qué es el engaño? ¿Cuál es el objetivo del engaño? El objetivo del engaño es que nos separemos de ser fieles, de ser leales al Señor Jesús, a Dios. Ese es el propósito que tiene la serpiente, que tuvo en el Edén y tiene hoy, que tiene Satanás y tuvo y tiene hoy. Ese es el propósito de ese adversario.
que nosotros podamos tener la posibilidad de ejercer la voluntad con la cual fuimos creados para o ser leales a Dios o ser leales al engaño, a la mentira, a Satanás, que es el padre de esa mentira. Entonces uno puede escoger tener lealtad hacia Dios y vivir en el cielo como Él nos prometió por ser hijos, como Él nos heredará su casa, o querer ir a ese lugar que está preparado únicamente, estuvo preparado desde siempre para Satanás y sus ángeles. Cada hombre en esta creación que ha nacido y ha muerto ha tenido que tomar una de las dos decisiones y no existe una decisión intermedia. Una de dos, o soy leal a Dios o me creo la mentira y me vuelvo desleal a Dios. ¿Estamos? Por si acaso se han hecho esa pregunta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar precisamente eso, el pecado. ¿Cómo es esto del pecado? ¿Cómo es esta relación entre el hombre y este adversario? Porque pareciera que nosotros no hemos entendido que es nuestro adversario, que es nuestro contendor, que es nuestro enemigo. Parece que no hemos entendido eso. Incluso pareciera que somos más amigos de él que de Dios. Pareciera que es mejor estar con él que estar con Dios. Esa deslealtad a Dios es lo que se conoce como el pecado. Renunciar a que Dios es el creador y el Señor es el pecado. No le busquen más significado, eso es. Ahora bien, vamos a empezar a estudiar cómo es esta cosa. ¿Cómo empieza esto? Y en esto, para poderlo entender, vamos a referirnos a Santiago. Santiago explica muy bien este concepto de cómo es que nosotros llegamos al pecado. ¿Cómo es que el hombre llega al pecado? Santiago lo explica muy bien. Dice así, y le puse una numeración solamente para que lo tengamos en cuenta. Santiago capítulo 1, 14 y 15. ¿Tienen sus Biblias, por favor? Vayan a ellas para que le pongan los numeritos. Es muy importante, porque así vamos a poder entender bien cómo es que nosotros nos desviamos de la sincera lealtad o fidelidad a Cristo. Dice, cada uno, fíjense bien, esto no es la iglesia, el grupo, la familia, cada uno es tentado. Entonces ahora nosotros podemos entender que hay una actuación fuera de nosotros. Hay una actuación exterior a nosotros porque uno es tentado. Uno es tentado cuando es atraído, primero, y segundo, cuando es seducido por su propia pasión. La tentación toca algo que es interno mío, mi pasión, algo que es propio de mi corazón, algo que es intrínseco a mí. Entonces dice, después, cuando es atraído y seducido, después la pasión concibe y da a luz el pecado. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Entonces, fíjense bien. Fíjense bien. Dentro de nosotros, por eso es el cero está aquí, adentro.
tenemos pasiones, cosas que a nosotros nos interesan, cosas que son muy nuestras, cosas que nosotros queremos. Vamos a ver qué cosas son. A esa pasión de afuera, de una parte externa, somos atraídos y seducidos. Y cuando ya somos atraídos y seducidos, entonces dentro de nosotros concebimos el pecado, y lo ejecutamos. Por eso dice en Corintios, dice que nuestros sentidos son desviados, nuestras mentes son desviadas, porque en nuestra mente es que concebimos ese pecado. Entonces, miren bien, ¿cómo es el procedimiento de atracción y seducción? No empieza afuera, empieza en nosotros. Tenemos unas pasiones con las cuales nos movemos. Son totalmente fuertes y emocionales. Esas pasiones son atraídas y seducidas de elementos del exterior y en nuestra mente concebimos, entendemos diferente, quitamos nuestra mente de Dios para realizar el pecado. ¿Está correcto? ¿Está entendido? Sí, señor. Ok. Miremos qué pasó con Eva. Satanás le dice a la mujer, Satanás le dice a Isha, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Pregunta. ¿Cuál pasión estaba siendo atraída? ¿Cuál pasión estaba siendo atraída? ¿No recuerdan? Vamos a mirar qué nos dice Dios. Devuélvanse, por favor, a Génesis 2, 16, 17. Porque miren que él, Satanás, está refiriéndose a árboles. Entonces vamos a buscar en la palabra de Dios dónde es que Dios le dice al hombre de comer y de árboles. Génesis 2, 16, 17. Hasta ese momento, Adán y Eva ni habían pensado en los árboles, habían comido de cuánta árbol había, habían pasado por todos los árboles, estaban hablando y haciendo sus cosas y hablando de... Y hasta ahora ni siquiera se habían puesto a pensar en eso. Hasta que Satanás le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Entonces ahora coge al hombre y a la mujer y los sitúa en el momento en el que Dios le habla al hombre y que obviamente Eva sabía por cuanto el hombre tenía que haberle dicho, mira, esto es así. Entonces, vamos por favor a Génesis 2, 16, 17. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Génesis 2, 16, 17? Dice, perdón, Sonia, dale tú que la vez pasada habías querido leer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Oh, ok. Entonces ahora sabemos de qué es lo que él les estaba poniendo en la mente. ¿Cómo quería extraviar la mente de la mujer? Él quería, de la mujer y del hombre, él quería que recordaran lo que
Dios les había prohibido. Y no se los sugirió, se los mandó. Más o menos la pregunta con que Dios les ha dicho es diciéndoles, oiga, entonces Dios les prohibió a ustedes comer. Como, ¿con qué autoridad será que Dios les prohibió a ustedes comer? ¿Se dan cuenta lo que significa ese con qué? ¿Qué es lo que respondió la mujer a Satanás? No, Satanás, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de todos, menos del fruto del árbol que está en medio del huerto, que Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Pregunta, ¿cuántos árboles había en la mitad del huerto? Uno. Uno. Ese. ¿En serio? Sí, no era, no me acuerdo. Ah, dos. Este y el de la, el del Ese y el árbol de la vida. Y a eso. Pero había uno que Dios le había dicho que no comerían de él. Entonces es como ciertas preguntas de ciertas personas cuando yo hago preguntas. No quiero decir quiénes. Bueno, del árbol del huerto todos podemos comer, pero pues no sé, ¿no? No sé, hay un árbol del que Dios dijo que no comiera, no, ni siquiera que no comiera, que ni lo tocáramos, ¿cierto? No es cierto, ¿cierto? Era que no lo tocáramos, ¿cierto? Para que no muriéramos, esa era la idea, ¿cierto? No, que no Miren comiera la respuesta tan ni ambigua. tocarlo. Miren la respuesta tan ambigua de la mujer. Tan sin, ¿cómo que se llama? Sin propiedad de la mujer. Miren la respuesta. ¿Qué debió haber pasado en ese específico momento con Adán? Y no me salgan con el cuento de que Adán no estaba. Adán estaba ahí. No le pongan no se pongan ahorita vamos a ver por qué yo digo eso. Pero Adán estaba ahí. ¿Qué debió haber contestado Adán? Que no era cierto. ¿Quién le habló? ¿Quién le habló a Adán? Y a Eva. Perdón, a Isha. ¿Quién le habló? La serpiente. Una serpiente. ¿Esa serpiente era un animal de los que Dios había creado? Sí. ¿Qué le había dicho Dios a Adán y a Eva? Que ellos Que debían hacer qué. Sojuzgar los animales. O sea que los animales debían obedecerlo a él. Así es. Ok, muy bien. Entonces ahí hay un animal al cual Dios le había dicho a Adán, Adán, ponle nombre. Y Adán le dijo, te llama serpiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y Dios le dijo a él, usted es quien tiene el poder sobre ese animal y sobre todos los que están aquí. ¿Por qué? Porque yo se lo doy. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Okay. Ahora, el animal habla, porque lo que ellos están viendo es el animal, no saben lo que nosotros sabemos. Él está viendo es el animal. El animal le habla a Eva. ¿Qué debió haber dicho Adán? Cállate. Mandarlo a callar Mandarlo a callar. ¿Y qué más? y apartarlo, alejarlo. Y aclarar que Mentiroso. no era cierto. Adán debió haberle dicho, Mija, venga para acá. ajá. Pero mínimo la mija le hizo la mirada que todos sabemos que hace la mija y por eso La no mija en dijo ese nada. momento no tenía ese tipo de miradas, ella era una isha. Ella era una sí, isha. Tenía no, su pero ya relación con empezó la Isha a correrse, Isha porque ni tenía lo una relación tocarán. con Ish. Okay. Y Ish e Isha eran una sola carne. Una sola carne. En ese momento, Adán debió haber protegido a su Isha
porque esa era la responsabilidad de él de él. como el hombre que Dios había creado para que la protegiera. Sí. Debió no solamente haber mandado, sino haber dado él la respuesta. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo claramente que no podíamos comer de ese árbol porque de ese árbol, si comíamos, nosotros moriríamos. Por lo tanto, usted se calla y se va. Y la serpiente, ¿sabe lo que hubiera tenido que hacer? Irse, Irse. claro. Pero no, dejó que su mujer contestara. Y la mujer no estaba muy segura de lo que le habían, dicho porque no le creyó, no sé qué, algo pasó. Algo pasó. ¿Qué pasó? Dígame qué pasó. Dígame qué Que pasó. ella sí Tergiversó. quería comer del árbol y no sabía cómo hacer, entonces aprovechó el momentico. ¿Qué tenía la mujer y qué tenía Adán para no Una responder pasión. como debieron haber? Exactamente, muy bien. En su corazón había una pasión que no había sido satisfecha, que no se sentían satisfechos de haber tenido esa pasión, y es que nos prohibieron algo. Cuando yo tengo voluntad, y ustedes me sabrán decir si es mentira o es verdad, ¿qué pasa con nosotros los hombres cuando nos dicen, le prohíbo que haga tal cosa? Más Pues ganas más dan. ganas dan de hacerlas. Lo hacemos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Aunque den ganitas, ¿por qué no lo hacemos? Pues Porque porque sabemos que no sabemos que no debemos que está bien hacerlo. hacerlo, porque Sí. por nuestra voluntad podemos decidir, no, no lo voy a hacer, aunque me den ganitas, no lo voy a hacer, porque yo sé que, por ejemplo, si me prohíben fumar, hombre, no lo voy a hacer porque yo sé que el cigarrillo tiene nicotina, la nicotina se mete en mis pulmones y me los daña, por lo tanto, aunque quiero, no lo voy a hacer. Es mi voluntad, yo ejerzo mi voluntad, soy leal con mi cuerpo. No con lo que me dicen, no con el hombre Marlboro. No, soy leal a lo que es real, a lo que realmente es bueno para mí. Eso no lo tenían claro estos dos personajes que tenemos aquí. Por lo tanto, a esa pasión, o como ustedes lo acaban de ver, a esa pasión, ellos fueron atraídos. Pero todavía no han llegado al pecado. Ahí no aparece nada de que hayan llegado al pecado. ¿Qué faltaba? Hasta ahora vamos en atracción. ¿Qué faltaba? La seducción. La seducción. Entonces Satanás le dice a la mujer, ciertamente no van a morir. Ustedes saben que Dios sabe, porque Él sabe todo, que Él sabe que el día que Él coma, se les van a abrir los ojos. Y ustedes van a conocer el bien y el mal. Serán como Dios. Él conoce todo. Porque Dios sabe todo. Dios sabe que el día que de Él coma, ustedes van a saber todo lo que Él sabe. Que era precisamente el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya no es solamente una atracción. Wow. Wow. El diablo muy inteligentemente les dice, no tienen por qué temer. Al contrario, van a obtener lo que a ustedes les fue negado. Con que Dios les ha prohibido
No le teman. Dios no tiene por qué prohibirles nada. Ustedes son dioses. ¿Se dan cuenta la seducción? Hoy en día a nosotros, Dios nos prohíbe una serie de cosas, no por nuestro mal, al contrario, es para nuestro bien. Pero por ahí hay alguien que le dice a uno, temas. ¿Por qué tienes tú que negarte a algo que te da felicidad? Te sientes pleno. Con que Dios ha dicho que no te emborraches. Pero si tú cuando te emborrachas es cuando dices las verdades. Cuando te puedes expresar. Toma, ¿cuál es el problema? Dios sabe que el día que del trago tomes, tú vas a poder hacer lo que se te negó. ¿Les parece raro? ¿O les parece natural? No Natural. teman. Lo que ¿Cuál es sucede. a ver, ¿cuál es el problema? A ver, vamos a poner las cosas en su sitio. ¿Por qué le van a temer a Dios? A ver, si Dios es el que crea 7 mujeres para cada hombre, más 2 afeminados por cabeza, o al revés, ¿por qué va a tener usted una sola mujer? Dios es, eso era en el Antiguo Testamento. Los animales se hicieron para que ustedes los sojuzgaran. Hagan con ellos lo que ustedes quieran, porque esa es la creación que Dios les dio a ustedes para que ustedes hicieran con ella lo que fueran. Ahora tienen que estarles prohibiendo que ustedes tengan animales. ¿Qué tal? ¿Somos seducidos hoy en día? Sí, muchísimo más porque tenemos más ataques. Sí. Recuerden que les dije que leyeran Daniel 12. Así que, ¿qué fue lo que pasó con el hombre y la mujer? Vamos a ver qué es. Pero para poderlo ver, vamos a ver primera de Juan 2:16. Todo lo que hay en el mundo, y miren el orden, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso dice primera de Juan 2:16. Eso fue escrito 3000 años, creo yo, después de que se escribió el Génesis, o 1000 años después de escribir el Génesis, 3000 años después de que sucedió el Génesis. Eso fue escrito más o menos 1000 años después. 1000 años después. Bien condensadito, bien clasificadito en un solo versículo. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen de Dios el Padre, no son totalmente del mundo, son manejados por el príncipe de este mundo, por aquel que ya fue juzgado. Todas esas cosas que hay en el mundo son manejadas por el príncipe. ¿Cómo sabría Juan eso? Ok. Porque lo había vivido. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, la pasión de la carne, y era agradable a los ojos, la pasión de los ojos. Ah, pero Dios no hizo la carne y Dios no hizo los ojos, sí. ¿Y qué fue lo que dijo Dios con respecto a los árboles que él había creado? ¿Qué fue lo que dijo Dios con respecto a los árboles que él había creado? Por favor, ¿quieren leer Eran Génesis buenos en gran 9, manera. 2:9?
¿Qué dice el 2:9? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, delicioso para la vista y bueno para comer. Entonces, esas dos cosas de las que estamos hablando, esas primeras dos cosas, que era bueno para comer y agradable a los ojos, todos los árboles que habían en el huerto, todos, incluso el de la vida, todos tenían esos dos componentes. Así que nosotros no podemos decir que estas dos cosas las había hecho Dios y que a nosotros nos había dicho no coman de las cosas esas que son buenas para comer y agradable a los ojos, porque precisamente Dios mismo las había hecho buenas para comer y agradables a los ojos. No es eso lo que hace caer al hombre. Es la tercera. Dice Génesis 3:6, y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. ¿Cuál era la pasión? ¿Cuál era la pasión que ellos tenían en su corazón y que no pudieron ejercer su voluntad para decirle a esa pasión no? querían tener el conocimiento de Dios. ¿Cómo se llama algo que yo deseo y que no tengo? La envidia. No. Codicia. 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 Muy bien, codicia. El punto es que todo aquel que tiene voluntad tiene codicia, tiene ganas de tener algo que no tiene. Eso es lo que nos lleva a nosotros adelante. Pero cuando la codicia es sobre algo que Dios nos dice no, esa codicia se convierte en pecado. Ahora nos entendemos a nosotros y entendemos al adversario. ¿Por qué él es tan poderoso? Porque sabe que nosotros, al tener voluntad, queremos siempre ser mejores, ir hacia adelante. Ahora, lo que él nos vende a nosotros, con lo cual a nosotros nos seduce, es con el hecho de ir en contra de lo que Dios a nosotros nos ha dicho, no te conviene. Eso no te conviene. Esa sabiduría de ese árbol no nos convenía. No le convenía ni a Adán, ni le convenía a Eva. Por eso Dios le dijo que no. Y le dejó al hombre la posibilidad de ejercer su voluntad. Ahora, miren bien, ¿qué era deseable para qué? ¿Para qué era deseable? Para alcanzar sabiduría. Para alcanzar sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Se supone que la de Dios. La de Dios. La de Dios. O sea que el diablo les vendió la idea siguiente. Ustedes van a ser como Dios. ¿Recuerdan la semana pasada lo que hablamos del diablo? Él había dicho, y seré semejante ¿a quién? A Dios. ¿No? Por favor, la palabra. Semejante. Al Altísimo. Al Altísimo. Al Altísimo. Eso era lo que él quería hacer. Yo voy a ser semejante al Altísimo. Al Altísimo. ¿Escucharon? Semejante al Altísimo. Y resulta que llega Dios y hace la tierra y en la tierra crea un ser semejante ¿a quién? A él. A él. Lo hizo a su imagen y Semejanza. el diablo está con una rabia, la berraca, porque es que el hombre
sí es semejante semejante a Dios. Dios. Entonces, ¿ya saben por qué es nuestro enemigo? ¿Ya saben por qué es nuestro adversario? Porque somos Porque él semejantes a Dios. tiene una envidia, la terrible, contra nosotros, porque Dios se le dio por crearnos a estas criaturas semejantes a él. Así que el diablo, para aumentar la arrogancia, bueno, ya eso sería para ser arrogante, pero para aumentar la arrogancia de yo quiero conocer como Dios, te dice, coman del árbol, y fueron seducidos. Sucedió en ese tiempo y sucede hoy. ¿Cómo es que el diablo va a tocar tu corazón? En aquello que te seduce. Y lo que te seduce más en toda la vida es ser arrogante. El hombre es arrogante por su egoísmo. El hombre es arrogante porque no cree a Dios. El hombre no quiere estar bajo Dios. El hombre quiere ser Dios. Así que Isha tomó de su fruto, pero al tomar y tocarlo, no cometió ningún pecado, porque no fue lo que Dios dijo, pero sí cuando comió. Y dio también a su marido, el cual comió. ¿Cómo comió él? Por voluntad propia. Pero ¿cómo comió? Ahí dice, ¿cómo? El cómo. Como ella. Como ella. Comió como ella. O sea que él, ¿qué estaba pensando también? En alcanzar la sabiduría. Exactamente. En alcanzar la sabiduría, en la arrogancia de conocer lo que no se le había dado por conocer, lo que no se le había entregado por conocer, se le había dado de todo, excepto el conocimiento del bien y del mal. Él conocía muy bien el bien, pero no conocía el mal. Esa parte era la que él quería. Esa es la parte que él quería. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, que fue lo que le prometió el diablo. Y por eso yo coloqué en la semana pasada que cuando él prometió la última parte decía verdad. ¿Recuerdan? Verdad. ¿Por qué? Porque era cierto. El día que de él comieran, sus ojos serían abiertos y conocerían. Claro que sí. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora entendemos la palabra conocer. ¿Ellos se vieron desnudos antes? No. Claro que sí. Sí, Bueno, se vieron, sí, avergonzaban. sí. pero Que no no se tenían avergonzaban. entendimiento. Estaban desnudos y no se No avergonzaban porque había nada. para Eva pipí era pipí y para, ¿cómo se llama? Adán, vulva era vulva y se acabó el cuento y no había, ay, los senos eran senos y la mujer y las nalgas y todo es total y absolutamente natural. Así nos creó Dios. Pero cuando ellos comen del fruto, sus ojos que estaban velados a la maldad y a la malicia, fueron abiertos
por cuanto ahora adquirieron el conocimiento, el conocer que estaba mal. No era que estuvieran mal sus cuerpos, sino la desnudez que los convertía en criaturas como los animales. ¿O ellos habían visto algún animal con ropa? No, no era malo. Es la desnudez de su propio corazón lo que ellos ahora estaban viendo. Estaban viendo su codicia. Así que ahora vieron su desnudez. Fueron abiertos sus ojos. ¿Tenían los ojos cerrados? No. Fueron abiertos sus ojos significa entendieron, se entendieron como codiciosos. Se entendieron como codiciosos, conocieron la malicia, la maldad. Ahora ya no se miraban sin vergüenza, sino con vergüenza. Aunque hoy se miran, son unos sinvergüenza. Pero en ese momento se avergonzaron. Vamos a mirar eso más adelante. Pero ¿qué es importante? Es importante entender esta posición de lo que estaban ellos entendiendo. ¿Por qué? Porque dice en Primera de Timoteo, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y escuchen esto, y Adán no fue el engañado. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que estaba Adán con Eva ahí al frente de este animal llamado serpiente, que nosotros sabemos que es Satanás, Adán estaba ahí y cuando el diablo estaba hablando, no estaba engañándolo. Él sabía bien qué era la verdad. Él sabía bien de lo que estaba hablando. No había el engaño de atracción y seducción. La mujer, al contrario, la mujer, siendo engañada, cayó. Ella fue engañada. Él, Adán, no. Adán no fue engañado. Si alguien les pregunta, no, si alguien les dice, porque ya yo he escuchado varias personas y algunas predicaciones diciendo, es que como Adán no estaba y después llegó. No, Adán estaba ahí, pero no fue el engañado. Él sabía ¿cómo se llama eso? Con certeza, él en su arrogancia comió del fruto. No por engaño, como Eva, a quien fue engañada. No por engaño. Comió con toda la certeza de que estaba comiendo por su arrogancia para él ser como Dios y conocer el bien y el mal e ir directamente contra un mandato absoluto de Dios que le mandó de ese árbol no comes. ¿Estamos claros? Es muy importante que estemos claros. Señor. ¿Todos estamos claros de lo que sucedió? Sí, Sí, señor. Ok. ¿Por qué? Porque dice en Primera de Timoteo, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye, yo me constituyo enemigo de Dios si quiero ser amigo del mundo. Si yo quiero vivir en la arrogancia de esta vida, yo me constituyo en enemigo de Dios. Dios no me está llamando a que sea su enemigo y Dios no es mi enemigo. Dios quiere que yo me acerque a él, pero yo determino, yo me quiero constituir en enemigo del mundo.
¿De dónde nace eso? De un alma adúltera, un alma que engaña a aquel que lo ama. ¿Vamos entendiendo el legado del pecado de Adán? No es otro que el que nosotros tenemos en nuestra alma adúltera, que quiere tener lo que Dios no quiere que tengas en este momento. Así que yo mejor me alío con el mundo en vez de estar con Dios. ¿Recuerdan el principio de lo que estábamos hablando? Que pareciera que nosotros queremos más ser amigos del mundo que ser amigos de Dios, que preferimos incluso sabiendo hacia dónde va este mundo y la destrucción que se avecina y el lago de fuego que hay en una eternidad para aquellos que siguen a aquel que es aquel para quien estuvo preparado desde el principio, ese lago de fuego y de azufre, quieren seguirlo, pues eso es lo que se quiere. Así que lo que nosotros debemos hacer, de acuerdo con Timoteo, es someternos a Dios. Y al diablo hay que resistirlo, no echarlo, no podemos. No, ¿cómo es la otra? Retírate, Satanás, no, es fuera, no, sí, fuera, fuera, Satanás. No, 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 no. Dios no dice eso. Dios dice que nosotros debemos someternos a él, resistirlo, al diablo, y cuando llegue la suficiente resistencia, el diablo va a huir. Ahora, ¿qué significa eso de someterse a Dios? Significa acérquense a Él. Acérquense a Él. Someterse a Dios no es, Dios, aquí estoy para que tú me des. Yo me voy a flagelar para que tú estés más cerca de mí. Yo voy a ir a la iglesia para que tú estés más cerca. Nada de eso significa someterse a Dios. Someterse a Dios significa acercarse a Dios. ¿Y cómo se acerca uno a Dios? ¿Cómo se acerca uno a otra persona con la cual tiene una relación? Cuando yo llego con un corazón tranquilo a hablar con esa persona. Hablar. Monologar no, hablar con esa persona. Entonces yo me acerco a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me acerco a Dios? El poder de Dios, perdón. Dios se acerca a nosotros. Cuando Dios se acerca a nosotros, adivine quién sale pitando. Satanás. Ahí está. Entonces el punto del cuento no es ser el que tiene la mayor, yo tengo la voluntad para, así que yo voy a nada. Es simple y llanamente, Dios, mira, yo solo no puedo, yo solo estoy aquí para hablar contigo. Me está pasando esto, me está pasando lo otro. Incluso me sigue pasando esto, me sigue pasando lo otro, estoy acongojado, estoy en esto, estoy en aquello. Es que lo que pasa es que, no sé, fulanito me hizo, sutanito me hizo, me caí, me levanté, me pasó aquello, me pasó lo otro, murió fulano. Cualquiera de esas cosas que uno hable con Dios, lo único que hace es que acerca nuestro corazón a Dios. Y cuando eso sucede, Dios se acerca a nosotros. Y cuando Dios se acerca a nosotros, Satanás no tiene lugar. No tiene lugar. Así que él huye. Eso fue lo que no hicieron nuestros padres Ish e Isha. Ellos le dieron cabida a Satanás y no estaban caminando con Dios como era la costumbre de Dios de caminar en el huerto.
Así que, ¿qué hay que hacer? Limpien sus manos y purifiquen sus corazones. Significan exactamente lo mismo. En vez de ser de doble ánimo, como todos los pecadores que son de doble ánimo, juegan a dos bandas, yo estoy aquí, pero también estoy acá, y es que yo estoy aquí en la mitad para saber por dónde es que voy bien. Eso es lo que hace un pecador. En vez de decidir por Dios, lo que hace un pecador es estar en la mitad, estar un poquitico separado, un 0.0000001% separado de Dios, pero yo todo el 99.999999999998 estoy contigo, Dios, pero el otro 0.00001%, en ese estoy un poquitico ahí con... No. Purifiquen sus corazones significa coloquen sus corazones en pureza, coloquen sus corazones en el que es puro, coloquen sus vidas al lado de la pureza de Dios. Dejen de jugar con Dios, porque con Dios nadie juega. Nadie juega. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Decide. Eso es el todo del pecado. El todo del pecado es, de afuera vienen unas tentaciones que vienen externas a las pasiones que tenemos, pero nosotros tenemos la voluntad suficiente para acercarnos a Dios y separarnos de esas pasiones, porque primero está nuestra lealtad a Dios que cualquier otra lealtad que tengamos en este mundo, inclusive a la nuestra propia. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Aquí. Señor, solamente quería aclarar lo siguiente. En el cuadrito decía 1 Timoteo 4:4 y es Santiago 4:4. Gracias. ¿Sí? Es No que entendí. decía, el cuadrito que tenía expuesto, pastor, decía 1 Timoteo 4:4 en la lectura bíblica y es Santiago 4:4. Ah, es Santiago. Yo Sí. dejé primera de Timoteo. No, estaba escrito 1 Timoteo. Por eso me equivoqué, era Ok. Santiago. Es Santiago, 4:4, sí. Es Santiago. Ah, yo dejé primera de Timoteo. Es que lo copié. Eso de copy-paste es una vaina. Ya nos acostumbramos a copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces, ahí es donde uno... Pero sí, es Santiago. Santiago es donde le dice a uno cómo es que, dónde es que ponen las garzas. Ok, voy a suspender la grabación. ¿Quieren que continúe con la grabación? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que les haya quedado que no esté claro? ¿Algo que no hayan visto que sea bíblico? Bueno, alguien hasta se fue. No, señor. No. Ok, entonces voy a parar la grabación porque no hay ningún comentario.